Y ya estamos iniciando con la grabación. Gracias. ¿Qué tal nuevamente? Buenas noches. Bienvenidos. Mi nombre es Germán Cayo. Ok. Soy parte del team de Microsoft User Group Perú. Y bueno, en este caso estamos desarrollando una iniciativa eh, que venimos trabajando algunos días, orientado a diferentes temas, lo que es referente a Azure. Hemos tenido algunos diplomados de Azure en general, Azure Fundamentals, en la parte de security, de seguridad, y bueno, estamos también revisando ahora la parte de data. Ok, la primera sesión está grabada en nuestro canal de YouTube de Microsoft User Group. Ahí lo van a poder encontrar. Al final de la sesión les comparto nuevamente el link si es que no lo tienen para que puedan también ubicarlo. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de temas, ¿no? Enfocándonos ahora en el módulo 2, que es la exploración de los aspectos básicos de datos relacionales en Azure. ¿Ok? Sí, correcto. Justo ahí estaba respondiendo a Cristian. Me van a disculpar a veces por el tema del compartir pantalla, no puedo ver los chats. Entonces, cada cierto tiempo voy a estar haciendo una pausa para poder revisar cualquier duda, consulta que se tenga y pueda ahí verlo y poder leer cualquier duda, consulta que estén teniendo. ¿Ok? Cada cierto tiempo voy a hacer una pequeña pausa para revisar el chat también, para ir viendo las consultas que puedan tener. Muy bien, vamos a empezar. Hay dos puntos importantes que vamos a revisar el día de hoy. Es la exploración de los conceptos de datos relacionales y la exploración de servicios de Azure para datos relacionales. ¿Ok? En la exploración de los conceptos de datos relacionales voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, ya que me gustaría enfocarme más en los servicios de Azure y poder ver algunas demostraciones también sobre el portal. ¿Ok? Entonces, en ese punto hablamos de tablas relacionales, ya nos enfocamos en todo el enfoque relacional de los datos, ¿no? Y cuando hablamos de tablas relacionales, estamos hablando de que estos motores de bases de datos lo que hacen es almacenan los datos en tablas, ¿no? Cuando tenemos una base de datos relacional, usualmente lo que tenemos son tablas, entre otros objetos, y cada una de esas tablas tiene una serie de columnas, las cuales tienen un tipo de dato específico, y conforme vamos insertando registros en esas tablas, pues se van formando filas, ¿no? Entonces, una tabla consta de filas y columnas, y todas las filas tienen obviamente la misma columna. Y ese es un punto importante de los datos relacionales, ¿ya? Que en un dato relacional, la fila siempre mantiene la misma estructura. Y eso que conlleva a que muchas veces cuando nosotros tenemos tablas que de repente por temas de modelo de datos eh, hemos definido, digámoslo así, 50 columnas o 30 columnas o 15, 20 columnas, y no todas esas columnas son, digamos, parte del registro de la fila, se empiezan a formar muchos valores nulos o null, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso suelen ser valores alternativos al registro que estamos haciendo, no son como que una especie de valores obligatorios. Entonces, usualmente, cuando tenemos este tipo de eventos de valores nulos dentro de una tabla, eh, eso puede generar de repente cierta pérdida de espacio de almacenamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque de todas maneras, al ser null, está ocupando, digamos, un espacio de vacío. ¿Ya? El vacío no es un cero absoluto en una data relacional,
Pero, y otro tema que ocurre con estos valores nulls es de que vamos a encontrar tablas donde hay columnas que solamente tienen dos valores. La tabla puede tener de repente 1000 filas, pero esa columna solamente tiene 2, 3 registros o 100 registros de los 1000 que tiene la tabla. Entonces vamos a estar viendo estructuras con muchos valores null. Entonces, esos valores null usualmente indican que no han habido quizás una muy buena práctica a nivel de diseño o a nivel de normalización del dato, ¿ya? Que de repente esa columna, al ser alternativa, puede estar en una siguiente tabla, ¿no? Puede estar en una siguiente tabla, y ahí se van a almacenar solamente los valores que podamos obtener, ¿no? Y de esa forma sí podemos, digamos, quitar todos estos nulls que están en medio, ¿no? Y llevarlos simplemente los datos a una tabla que posiblemente tenga más que 100 registros, pero la tabla va a estar totalmente completa. Entonces, ya ahí vienen los paradigmas de las tablas relacionales, ¿no? Cuando hay que modelar ese tipo de escenarios, hay que estar separando en nuevas tablas y esas nuevas tablas conforman una nueva relación de datos y cuando queremos consultar los datos tenemos que hacer más joins, por ejemplo, ¿no? Para poder unificar todo ello. Y eso conlleva pues a que el mantenimiento de los datos también sea un poquito más complejo, más complicado. Entonces, nace una nueva forma de almacenar los datos que es parte de la siguiente sesión, que es los datos no SQL, ¿ya? Donde los datos no SQL, que ya son bases de datos no SQL, no tienen las filas no tienen todas las mismas columnas, ¿no? Si alguno de ustedes de repente tenía experiencia trabajando con MongoDB o con Cosmos, Azure Cosmos DB, eh, o otro tipo de base de datos no SQL, eh, tienen la ventaja de pues que tú puedes tener en una fila 4 columnas, en otra fila 2 columnas, en otra fila 3 columnas, y eso es variable, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas veces este tipo de estructura o ese tipo de almacenamiento de datos sea de repente un poquito más eficiente o menos tedioso de administrar que las bases de datos relacionales, ¿no? Entonces ahí es donde nacen también esos nuevos paradigmas del NoSQL y de las bases de datos tipo MongoDB o Azure Cosmos DB, porque justamente cuando trabajamos con sistemas de base de datos relacionales nos enfrentamos a esa casuística, ¿no? De tener muchos vacíos, muchos espacios null, y eso es lo que también genera, pues, a veces una gran complicación de mantenimiento en el sistema cuando lo queremos separar y generar más tablas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estas tablas, ¿no? Les decía que cada columna tiene un tipo de datos específico. El tamaño de un registro o de un dato está asociado al tipo de dato que ustedes están diseñando o desarrollando, ¿ya? Más o menos para darnos una idea, en SQL Server, un tipo de dato entero tiene un espacio de almacenamiento de 4 KBs, ¿ok? 4 KBs tiene el espacio de un entero. Eh, si hacemos un tipo de dato small int, que es, digamos, mucho más pequeño, ¿no? Ese small int tiene un tamaño de 2 KBs y cada uno tiene un rango de valores, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, perdón, el tipo de tamaño entero te permite valores desde -2 a la 10 - 1. 2 a la 10 es, digamos, 2 al exponente 10, que estamos hablando de más de 1140 millones de números, o el número 1141 y tanto por ahí, ¿ok? Entonces el rango es desde el valor negativo hasta el valor positivo de más de 1100
del número 1141 millones, ¿ya? Y es un rango bastante amplio. Si tienes un small int, pues eso se reduce a un rango de más o menos de menos 32.000 hasta 32.000 y pico, creo que es algo de 2 a la 5, ¿ok? O un poco más, no tengo ahorita el número exacto, pero sé que es algo de menos 32.000 hasta 32.000 y tanto. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una tabla, por ejemplo, de productos, ¿ya? Y esa tabla de productos ya se ha definido como tipo dato entero al ID de la tabla, ¿no? El ID es un autonumérico y es de tipo entero. Esa tabla, por ejemplo, que es una tabla de productos, posiblemente no tenga más de 1000 productos. Entonces, un tipo de dato entero de repente es muy grande para un tipo de dato o para un dato, un valor o una columna que va a almacenar valores bastante pequeños. Entonces, cuando ustedes hacen todo ese tema de las tablas relacionales, tienen que identificar diferentes factores, ¿no? Uno, el tema del modelo de datos para evitar que existan columnas que tengan muchos valores nulls. Y dos, siempre es tener más o menos o conocer de repente la densidad del dato o de la densidad de los valores que van a asumir en ciertas columnas específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa densidad que es más o menos como tener la media o saber el valor máximo y mínimo que va a tener o que va a oscilar cada una de esas columnas, te puede permitir optimizar un poco más el modelo de datos a nivel del tipo de dato. Y Germán, ¿y qué hago cuando optimizo todo esto? Optimizan bastante el tema de almacenamiento, storage, ¿ya? Y en bases de datos, el storage es bastante importante. ¿Por qué? Porque los datos se mueven y los leemos y los escribimos basado en el storage, ¿no? En los discos de almacenamiento. Entonces, ahí es un punto bastante importante que podemos afinar cuando estamos hablando de ese tipo de estructuras de tablas relacionales. ¿Ok? Muy bien. Eso es basado un poco en tablas, ¿no? Tablas relacionales y como les digo, la normalización justamente es ese proceso, ¿no? Hay 5 reglas de normalización, muchas veces trabajamos sobre las 3 primeras, ¿no? Eh, yo particularmente no he trabajado, creo, hasta donde yo recorro con la cuarta forma normal. Y la quinta forma normal es básicamente cuando tienes una relación de muchos a muchos en un modelo lógico, pues se rompe por una relación poniendo una tabla intermedia, ¿no? Entonces, pero la normalización básicamente lo que hace es separar cada entidad en su propia tabla, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla de ventas, nosotros tenemos diferentes factores, ¿no? Tenemos datos de una orden, datos del cliente, datos del producto y la cantidad de productos o ítems que estamos adquiriendo. Entonces, ya nada más de ver el producto, sabemos que aquí hay diferentes valores o columnas que podemos tener, ¿no? El nombre del producto, el precio del producto, y ese producto debe tener un código, ¿no? Igual para el cliente tiene un nombre y una dirección, ¿no? Y esa dirección incluso tiene una ubicación. Entonces, aquí ya nosotros podemos ir viendo que eso también se puede separar, de repente incluso no en una sola tabla, sino en dos o más, ¿ok? ¿No? Porque, por ejemplo, aquí vemos el cliente, tenemos el nombre, el apellido y su dirección y la ciudad. Entonces, la dirección y la ciudad, incluso de repente podría ser otra tabla adicional, ¿no? Una tabla dirección de cliente. Entonces, pero eso ya es parte del modelo que cada uno quiere trabajar y dependiendo, como les digo siempre, hay que analizar el alcance, ver la densidad del dato, los valores que van a tener, la complejidad, ¿no? ¿Qué es más fácil? Tener una tabla que va a tener, esos valores siempre van a venir dentro del sistema, sí, entonces si siempre van a venir,
pues no es necesario llevarlos de repente a otra tabla, ¿no? Una tabla de dirección de cliente no es necesario. ¿Por qué? Porque siempre va a venir. Pero si hubiera una columna, por ejemplo, aquí, código postal, por ejemplo, por decir un campo, ya, y de repente el código postal es algo que no siempre va a venir porque no todos los clientes puede ser una empresa multinacional o, ¿no? Entonces, no todos los países de repente tienen un código postal o de repente un número de fax y no todos los clientes tienen un número de fax, ¿no? Eso sí podría llevarse a otra tabla. ¿Por qué? Porque si yo le pongo como columna fax aquí al cliente, eh, me voy a tomar en cuenta de que muchas veces van a estar esos valores en nulo porque ya casi nadie usa fax, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer, esos tipos de ajustes dentro de la normalización cuando ya la data está incluso aún normalizada, ¿no? Y soy siempre haciendo el alt tab para revisar si es que hay alguna consulta en el chat. Y obviamente una vez que tenemos esta definición ya de un diseño, un modelo, base de datos, sabemos que tenemos tablas relacionadas, esas tablas tienen columnas y filas, ¿no? Y cada columna tiene asociado un tipo de dato y tenemos una normalización que nos permite segmentar o dividir en otras entidades, en otras tablas, un valor que de repente a simple vista, pues puede ser un solo dato, pero si lo analizamos bien, pues se puede incluso dividir en varias columnas, ¿no? Por ejemplo, los nombres, ¿no? Es un dato que se puede dividir en varias columnas. ¿Por qué? Porque tenemos nombres, apellido paterno, apellido materno, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es la normalización, ¿ok? Y una vez que tenemos ese diseño y todo eso, tenemos que trabajar de una forma física con esta base de datos. Entonces, para poder trabajar físicamente con un motor de base de datos relacional o SQL, ¿ya? Bases de datos SQL, tenemos un lenguaje de consultas estructurado, que ese es un estándar, ¿ya? Y ese SQL es algo que lo van a encontrar en diferentes motores, ya sea MySQL, Postgres, eh, SQL Server, Oracle, etcétera. ¿Ya? Todos estos motores de base de datos, para hacer un motor de base de datos, tiene primero que cumplir con ese estándar SQL y después adicionarle todos los valores o todas las funcionalidades que ese motor de base de datos requiere, ¿no? Entonces, dentro del lenguaje de consultas estructurado existen tres categorías. Ya este lenguaje se clasifica en tres categorías. Y si aquí de repente todos hemos usado más de una vez una base de datos, dos al menos de los tres se nos van a ser muy comunes. Y de repente a muchos se nos va a hacer comunes las tres categorías. La primera es la categoría DDL o Data Definition Language en inglés, que es lenguaje de definición de datos. Y esa categoría está relacionada a todos los procesos que están relacionados a crear objetos dentro de la base de datos. Por eso que cuando nosotros creamos una tabla es create table, cuando creamos una base de datos es create database, cuando creamos una vista es create view, cuando creamos un procedimiento almacenado es un create procedure, ¿no? Entonces, porque está dentro de un estándar, que es en este caso el SQL, ¿ok? Y obviamente así como tenemos esa operación o ese proceso de crear un objeto, podemos adicionarle o hacer otros procesos, ¿no? Modificar un objeto con un alter table, alter database, alter view, alter procedure, alter function, etcétera, y poder eliminarlos, ¿no? Lo que nosotros buscamos casi siempre es no llegar a un drop, ¿no? Al menos de tablas y de bases de datos. Los demás objetos sí creo yo que podrían eliminarse sin causar ningún impacto sobre los datos, ¿no? Porque si borramos o eliminamos una vista, los datos están en la tabla. Si eliminamos un procedimiento almacenado, bueno, se perderá funcionalidad de algunas cosas, pero la base de datos sigue ahí funcionando. Pero si borramos una tabla, sí perdemos ya un poco de consistencia en los datos, ¿no? Entonces, pero el drop es parte
de esta categorización de definición de datos. Y rename o renombrar es, ¿no? Si nosotros definimos un nombre, podemos cambiarlo. Usualmente los nombres los cambiamos utilizando una herramienta visual que puede ser para SQL Server en el Management Studio, ¿no? Hay otras herramientas como el TOAD, por ejemplo, ¿no? O el SQL Developer para Oracle, ¿no? Que te permiten trabajar de manera visual y desde ahí también puedes renombrar algunos objetos, pero esa herramienta visual que estamos ejecutando, ese renombramiento, al final lo que está ejecutando es una instrucción de SQL. En ese caso es el rename. Entonces, cuando nosotros creamos estos objetos, ¿ya? Cuando creamos estos objetos, lo que tenemos es pues una estructura y esa estructura sí va a cambiar eh, ya dependiendo del motor de datos que se tenga, ¿no? La estructura ahí sí cambia. Crear una tabla en SQL Server puede tener algunas pequeñas o ligeras diferencias que crear una tabla en MySQL, por ejemplo, ¿no? O en Oracle. Y otra gran diferencia es de que los motores de bases de datos no tienen siempre un tipo de dato estándar, ¿ya? Por ejemplo, en SQL Server tú puedes tener un valor INT o entero, y ese INT no lo encuentras ni en MySQL ni en Oracle, ¿no? A veces en Oracle para hacer un entero lo que tienes que hacer es un decimal 10,0, por ejemplo, ¿no? Que no tenga valores decimales, ¿no? Para que sea un valor entero. Entonces, son cosas ya particularidades que agrega cada motor de base de datos, pero todos en esencia tienen ese estándar, ¿no? Para poder definir los datos o el lenguaje de definición de datos. El segundo me voy a saltar hasta este tercer cuadro, que es el lenguaje de manipulación de datos, que, repito, si nosotros estamos trabajando en algún momento con una base de datos, hemos hecho alguna operación con ese tipo de lenguaje, ¿no? Que es hacer un select, por ejemplo, consultar un dato, consultar una tabla, a través de select, insertar registros a través de insert, hacer una actualización de registros a través de update y borrar registros a través de delete. A diferencia del lenguaje de definición de datos, este lenguaje ML sí mantiene esa estructura o ese estándar en cualquier motor de base de datos. El update va a ser igual en Oracle que en MySQL que en SQL Server. El insert, el delete son iguales, el select también, ¿ya? Son digamos, estándares que sí están, pues, digamos que inmersos en cada motor de base de datos y eso sí no cambia en ningún momento, no hay que para hacer un insert en Oracle es diferente que en MySQL y que en MySQL es diferente que en Postgres es diferente que en SQL Server, no. Eso sí se mantiene, ¿ok? Y esos son los dos que de repente más de una vez los hemos usado y uno tercero que de repente no siempre lo hemos usado porque esto está más orientado ya a los administradores de base de datos, ¿no? Y es el lenguaje de control de datos, el DCL, el Data Control Language, ¿ya? Y aquí lo que tenemos son tres permisos, ¿ok? Esto se basa en permisos. Un usuario de base de datos necesita un permiso para acceder a un objeto de base de datos o para ejecutar una acción en un objeto de base de datos. El permiso es una acción que se necesita para ejecutar o para poder acceder a los objetos a nivel de base de datos. Entonces, tenemos tres permisos. Grant, que es el que otorga un permiso. Por ejemplo, puedo otorgar permisos para hacer select, para hacer inserts, para hacer updates, para hacer delete, ¿ok? Deny, que es deniega un permiso. Usualmente lo usamos para denegar permisos para que no se ejecuten store procedures, por ejemplo, o algún store procedure específico, ¿ya? De algún objeto específico, o que no se pueda hacer selects a ciertas tablas específicas. Y revoke es cuando queremos revertir o deshacer el último permiso que hemos otorgado, ¿ok? Si el último permiso fue un grant o fue un deny, pues el revoke va
revertir el último permiso que se otorgó y va a quedar en su estado original, ¿no? Si yo le di un permiso y hago un revoke, va a quedar sin permisos, ¿no? Y si yo hago un deny y ejecuto un revoke luego, pues va a quedar con el permiso, ¿no? Ese es cómo funciona este permiso de SQL como tal, SQL a secas, ¿ya? Es un estándar el SQL. Entonces son las tres categorías por las cuales todos los que estamos inmersos en datos, pues en datos relacionales, ¿no? Haciendo ahí la aclaración, en datos relacionales hemos pasado por alguno de ellos, ¿ok? Entonces, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, algo por ahí que tengan como inquietud quizás para poder leerlos. Sí, todas los motores de base de datos relacional se soportan sobre este estándar, ¿no? Para poder llegar a tener una categoría de motor de base de datos relacional, tienes que cumplir con ese estándar y por eso es que esto dice cuál es un ANSI y es un ISO, ¿ya? Yo hasta el último ISO que revisaba antes cuando administraba base de datos era el ISO de 2016, el ANSI 2016, perdón. No sé si ahorita es en 2019, 2020, 2021, 2022, pero hay un estándar que todos están cumpliendo, al menos. Ahora, no todos están de repente en la misma versión, ¿ya? No todos de repente están en la misma versión, porque, por ejemplo, SQL Server, ya tocando netamente el motor de datos de Microsoft, ¿ya? Y siempre tenía muchos desfases con Oracle, por ejemplo, ¿ya? Siempre tenía muchos desfases con Oracle. ¿Por qué? Porque no contemplaba, eh, en ese caso, el último ANSI que tenía, en ese caso, SQL, ¿ok? No lo contemplaba. Entonces, ¿y eso por qué se daba? Eso se daba porque, lamentablemente, SQL Server era un producto que había, no lamentablemente, ¿no? Pero digamos que SQL Server era un producto que Microsoft no había construido, ¿ya? SQL Server es en realidad era en realidad una modificación del motor de base de datos conocido como Sybase o Sybase, ¿no? Sybase. Entonces, lo que hace Microsoft es compra el código fuente de ese motor de base de datos, ¿no? Lo empaqueta y lo distribuye como SQL Server. Y le pone gráficos, lo amolda a Windows y por eso que SQL Server por muchos años solamente funcionaba en Windows, ¿no? Y nada más que en Windows, no podías utilizar SQL Server en un entorno Linux. Y no podía, Microsoft mismo no podía hacer muchas modificaciones o adecuaciones al motor porque ellos mismos no lo habían construido desde cero. Entonces, imagínense si un sistema ERP tiene muchos códigos, muchas líneas de códigos, ¿no? Imaginemos un motor de base de datos de ese tipo, ¿no? Son líneas y millones de líneas de código, ¿no? Y si tú mueves algo, pues muchas cosas pueden dejar de funcionar. Entonces, SQL Server mucho tiempo estuvo relegado eh, a comparación de Oracle e incluso a veces el mismo Postgres. ¿Por qué? Porque no estaba alineado al último ANSI, ¿no? Creo que el último, como les digo, es el 2016. No pasa de 2018 hasta donde yo sé, pero sí sé que llega hasta 2016. Eh, entonces, Microsoft no llegaba al estándar, no podía llegar a ese estándar. ¿Qué ocurre en Microsoft? A partir del 2008 y ya en realidad un poco antes del 2008
Microsoft, de repente para ustedes esto es algo ya un poco común, pero en esa época hablamos del 2005, 2002, 2003, y yo recién estaba en la universidad y empezó a nacer esta voz del C Sharp, ¿no? Antes en Microsoft solamente conocíamos Visual Basic y Visual Fox Pro y C++, y ese era todo el mundo de desarrollo, ¿no? Y todo después era Java, el mercado estaba obviamente eh, y completamente el mundo de software estaba asociado al mundo de Java. Entonces, y Visual Basic creo que por ahí empezó, no sé si ese PNX es antes de C Sharp o no, pero yo conocía solamente Visual Basic, Visual Fox Pro y C++. Eso era lo único que había en Microsoft. Y Microsoft se empieza a desarrollar un producto desde cero, ya que es aparte de C Sharp, ¿no? Que era el competidor en este caso de Java para la programación orientada a objetos, crea su propio compilador que es .NET. Ya ese .NET que es lo que ha hecho tan famoso todas estas mejoras que ha tenido Microsoft en el tiempo. Microsoft crea .NET, estoy haciendo un poco de historia, disculpen, crea .NET y sobre .NET se basa el nuevo Visual Studio de Microsoft, ¿no? Donde mantienen un poco Visual Basic, ya no tienen Visual Fox Pro, mantienen Visual C++, y nace C Sharp. Entonces, todo estaba ya sobre un nuevo framework, el framework de .NET, el framework 3.0 creo que fue, el más estable que conocí. Entonces, empiezan a nacer el Visual Studio 2005, el Visual Studio 2008, el Visual Studio 2012, ¿no? Y empieza a crecer y se dan cuenta que Visual Studio empieza a tener muchos cambios, muchas actualizaciones y aún sigue teniendo muchos cambios y muchas actualizaciones constantemente. ¿Por qué? Porque ya había un equipo en Microsoft que había desarrollado un producto de cero, que era una filosofía muy diferente, porque Microsoft en sus orígenes lo que hacía era compraba algo, lo empaquetaba y lo vendía. No creaban productos. En el inicio del millennial, pues todos empiezan pues ya a crear productos. Microsoft se enfoca a crear productos y es ahí a través de .NET empiezan a salir nuevas versiones de productos que estaban antiguamente comprados a terceros, ahora nacen ya desde un producto de .NET. El primer caso que yo conozco fue el de Office, en Office 2010 o 2007, perdón. En Office 2007 estaba ya hecho con .NET. Entonces nace este launch de 2007 con Visual Studio y Office, y empiezan a nacer nuevos software. Entonces Microsoft dice, ok, le pusieron enfoque a Office, le pusieron enfoque a obviamente a Visual Studio y dijeron vamos por SQL Server. Y empiezan a desarrollar SQL Server desde cero. ¿Ya? SQL Server desde cero o hecho en .NET debió haber salido en 2012. Lamentablemente no llegaron a tiempo y solamente lograron rediseñar el lenguaje. ¿Ya? El Transact SQL, que es el lenguaje que usa SQL Server, se rediseña en .NET, pero no el motor de base de datos completo. Entonces, ya en SQL Server 2012, tú podías hacer cosas que antes, o hasta 2008, no podías hacer. O sea, cosas que se hacían en Oracle y no la podías hacer en SQL Server. Cosas tan sencillas como ponerle un punto y coma al query. ¿Ya? En Oracle están acostumbrados a poner punto y coma, en MySQL quizás, en Postgres tal vez, ¿no? Entonces en SQL Server tú ponías un punto y coma, error. Y como querían que muchas personas migren a SQL Server, pues simplemente ese pequeño detalle ya era un cambio. Y algunas funciones, digamos, del mismo Transact, pues empezaron a salir ahí. En 2014 recién sale el motor de base de datos hecho en .NET, que la verdad 2014 no fue de lo mejor que hubo en SQL Server. Era genial porque tenía muchas nuevas funcionalidades, Buffer Pull Station, el Always On, la alta disponibilidad basada en nodos o en réplicas, la seguridad, la encriptación, pero
era muy inestable. Ya era muy inestable, las migraciones eran un dolor de cabeza en esa época. Y ya en 2016 logran estabilizar. Y en 2016 nacen nuevas cosas en la parte de seguridad, que en la parte de incluso integraciones con R, nacen componentes como por ejemplo Query Store, que te permite almacenar en una base de datos las actividades que vas teniendo de las ejecuciones que están corriendo en tu base de datos y luego a partir de eso te dice, te da recomendaciones de qué cosas deberías mejorar en los queries a nivel de plan de ejecución o a nivel de objetos como índices estadísticas y X y Z. Empiezan a salir tantas cosas que ya se vuelve, digamos, un poquito más difícil de aprender todo a la vez. Y en 2017, o sea, le faltó un poquito para llegar al 2016, pero en 2017 nace todas esas mejoras y hacen un motor de base de datos de SQL Server para que pueda estar instalado en Linux. Entonces, SQL Server 2017 lo puedes instalar en Linux, en Red Hat, en CentOS, en Ubuntu, y al tener ya esa flexibilidad, porque todo esto ya está hecho con .NET, y .NET también ya venía de años atrás a hacer multiplataforma con .NET Core y un .NET para Linux, entonces ahí nace también esta arquitectura de tener SQL Server en Docker. Entonces, tienes SQL Server que lo puedes instalar ya no solamente en Microsoft o en Windows, sino también en Linux y también en Docker con este tema de microservicios, creo que es el tema, o contenedores, perdón, a nivel de contenedores, y se vuelve pues un poco más multiplataforma, ¿ya? Y se adecua muchísimo más a Oracle y empiezan a hacerse muchas adopciones en la parte de analítica, en la parte de, no solamente analítica de datos a nivel local, sino que también empiezan a potenciar mucho más el servicio de analítica de datos en la nube, ¿ya? Y es por eso que Microsoft ha podido estar adaptando tantos cambios, no solamente a nivel de SQL Server, sino también a nivel de nube con temas asociados a Big Data, que es justo lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces ahí estaba haciendo un poquito de historia, disculpen. Pero más o menos para entrar en contexto, ya a veces es importante conocer un poco las cosas que estamos usando. Y estos son otros objetos de bases de datos que vamos a encontrar, ¿no? Las vistas, que lo que permiten es, pues, tener un query encapsulado en un objeto y al final tú ese query lo lees como si fuese una tabla, ¿no? Pero lo que hace en realidad es ejecutar ese query que ha sido creado, diseñado, eh, ejecutar por decirlo así, ¿ya? Pero la vista en realidad tiene un límite, no puedes ponerle filtros dinámicos, por ejemplo. No puedes ponerle filtros dinámicos, entonces hace de que no puedas manejar muchos temas dinámicos y terminas teniendo un query con varios joins, pero no filtra datos, no agrupa datos, ¿no? Entonces, cuando quieres tener algo más personalizable, vas a un procedimiento almacenado que sí te permite tener parámetros y esos parámetros de entrada y de salida te permiten hacer queries dinámicos y los procedimientos almacenados pues están asociados también a la parte de aplicaciones y tienen una gran cantidad de opciones para poder ser utilizados, ¿ya? Las vistas usualmente se utilizan para reutilizar código, o sea, es como que encapsular un query grande que hiciste si está en un objeto y luego ese objeto lo puedas cruzar con otras tablas. El procedimiento almacenado no es tanto de encapsular, sino son como mini programas pequeños que puedes ejecutar para realizar diferentes actividades. Y los índices son objetos que están asociados a las tablas específicamente para mejorar el rendimiento de la performance. Y yo siempre, cuando he tenido oportunidades de hablar de índices, hago la referencia perdón, imagínense un libro, ¿no? Imagínense un libro de 1000, de 2000 páginas, ¿no? Y es un libro, no sé, pues de fin de ciclo de la universidad cuando hemos estado estudiando y tenemos un parcial y a veces el profesor puede decir, ¿saben qué? Vamos a tocar
solamente en el examen los temas que están en el capítulo 5, 9 y 11. Imagínense que ese libro de 1000 o 2000 páginas no tuviera un índice, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo? Pues como que al azar, buscando en qué hojas, ¿no? Navegando por todo el libro, en qué hojas está esos capítulos. Al tanteo, como se dice. Ahora, en un motor de base de datos no puede ser un tanteo. El motor de base de datos, si no tiene un índice, tiene que recorrer todas las filas de la tabla para poder encontrar y estar seguro que ha encontrado todos los datos que necesitas. Entonces, la performance de una tabla sin índices es sumamente lenta, ¿no? Entonces, por eso es importante tener índices, porque el índice clasifica todos los datos. Yo les hablaba hace un rato de la densidad del dato, y la densidad que es básicamente los diferentes valores que están repartidos en la tabla. Este índice, junto con las estadísticas, tienen almacenado esa distribución y generan pues como una especie de árbol a través de ramas y subniveles para poder saber dónde están los datos clasificados. Y eso hace que las búsquedas sean mucho más efectivas y no tengas que recorrer toda la tabla, ¿no? Entonces son objetos adicionales y comunes que tenemos en bases de datos. ¿Alguna pregunta aquí quizás? Nos estoy mareando mucho. Germán, vámonos directo a Azure, que por eso hemos venido. Muy bien. A ver, si me están escuchando, pueden darle un clic, por favor, a una de las reacciones, a cualquiera que fuese. Ya, por ejemplo, pueden levantar el pulgarcito o levantar la mano, ¿ya? Para saber que estamos, que me están escuchando y no estoy solo. Ok, genial. Gracias. Muy bien, voy a bajar yo mi mano. Si yo soy el único que está preguntando. Muy bien, estupendo. Entonces, de repente no lo hemos hablado todos estas preguntas, ¿ya? Y de repente por eso no sea, digamos, de mi parte correcta hacerles, pongan la respuesta correcta y evaluar quién lo hizo bien o quién no, porque lo hemos hecho bastante rápido, pero rápidamente les voy a mostrar aquí las respuestas. Si pueden y si gustan, tómenle un screenshot, porque a veces son preguntas que te ayudan para el examen de certificación también, ¿ya? Y voy a dejar las tres respuestas. La pregunta 1 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de una base de datos relacional? Y una fila de una tabla representa una única instancia de una entidad. ¿Okay? Como les digo, esto es toda una historia. Por ahora creo que vamos a dejarlo ahí para enfocarnos mucho más en los servicios de Azure. ¿Okay? ¿Qué instrucción de SQL se usa para consultar tablas y devolver datos? Pues un select, ¿no? Query y read no son instrucciones de SQL. O sea, de ahí ya sabes que no es ninguna de las dos. ¿Y qué es un índice? ¿No? Es lo que un poco les comentaba ahorita del libro, pero digamos una definición un poquito más formal es una estructura que permite a las consultas localizar filas en una tabla rápidamente. Ya, ese es un índice. ¿Ok? Entonces, terminada esta primera lección, vamos ahora sí a Azure, ¿no? Exploración de servicios de Azure para datos relacionales. ¿Ok? Justo estoy a tiempo, estoy bien con el tiempo. Y aquí vamos a ver, existen, el cloud computing tiene diferentes sabores o diferentes modelos, ¿ok? Entonces, la familia de servicios de base de datos en la nube basados en SQL Server tienen un producto para los tipos de modelos que están asociados a infraestructura, ¿ok? En cloud computing existen tres modelos de servicios, IaaS, PaaS y el tercero que es SaaS, ¿ok? ¿Alguien en el chat puede escribir qué significa IaaS o cómo entienden ustedes lo que significa IaaS quizás? ¿Alguien ahí, por ejemplo, en el chat puede poner qué significa IaaS?
IaaS. Nadie. Ok. Excelente, José. Muy bien. Me mandas un mail al final de la sesión para enviarte un libro de regalo. ¿Ok? Que es el libro justamente de este curso. IaaS es infraestructura como servicio y PaaS es plataforma como servicio, ¿no? Ahí está. Voy a tomar screenshot de las dos personas que han participado. ¿Ok? De Josué y de Jorge. Ahí está anotado. Me envían un mail, por favor, al finalizar la sesión para enviarles un libro que es justamente este curso de Data Fundamentals. ¿Ya? Les van a encontrar un poco más de información referente a la certificación. Entonces, infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Infraestructura como servicio, estamos hablando de que Azure como plataforma o como fabricante de nube nos brinda, en este caso, eh, nos brinda una máquina virtual, ¿ok? Nos provee de infraestructura. ¿Y la infraestructura en qué está basada? En procesador, en memoria RAM, en disco, en conectividad a Internet, ¿ok? Entonces nos provee ese tipo de servicios, ¿ok? La infraestructura como servicio. Al final, ¿qué nos dan? Una máquina virtual a la cual nosotros podemos acceder y esa máquina virtual tiene instalado dentro pues, un sistema operativo que nosotros podemos elegir si es de Linux o es de Microsoft. ¿Ya? Si es un Windows Server, o si es de Linux, es CentOS, Red Hat, etc. Todo lo que nosotros hagamos sobre la máquina virtual, sobre ese sistema operativo, es responsabilidad de nosotros. ¿Ya? Nosotros somos los responsables de todo lo que se instale y se configure dentro de esa máquina virtual. ¿De qué es responsable en este caso Azure o la nube? Azure es responsable de que la máquina virtual esté funcionando en un SLA del 99.9%, ¿ok? Que siempre esté disponible o la mayor parte del tiempo esté disponible el acceso a la máquina virtual, de que no se caiga el disco, de que no falle la memoria RAM, de que no falle el CPU, ¿ok? De esa máquina. Entonces, es un SLA bastante fuerte, 99.9%. En un entorno on-premise, llegar a un SLA del 99.9% es casi una proeza. ¿Por qué? Porque tendrías que tener una gran capacidad de equipos o de hardware para poder cumplir con ese tipo de lineamiento, ¿ya? Imagínense pues que ustedes puedan decir que su disco que ustedes tienen en su data center nunca va a fallar o casi nunca va a fallar, ¿no? Como es hardware, el hardware, imagínense que en cualquier momento empieza a fallar y un sector se daña y pues tenemos que cambiar storage, ¿no? En algunos casos puede darse que, bueno, no pasó nada, Germán, en mi empresa no ha pasado nada nunca y todo está bien. Pero hay otras empresas que podrán decir, pucha, sí, a mí justo me pasó aquel día que mi storage se malogró, ¿no? Y se cayó el servidor. A mí me ha pasado más de una vez en diferentes lugares, ¿no? Y a veces con hardware un poco nuevo, porque el hardware es así, es un tema al azar, ¿no? Un dispositivo puede venir bien, como en algunos casos puede venir mal. En este caso ya no es al azar. Ellos tienen una gran capacidad de cómputo de una granja de servidores, ¿no? Y mucho más que una granja incluso, este, que te permite tener siempre provisionado estos servicios. Ya, si se malogra, que se malogre un servidor en nuestro data center es de baja probabilidad. Imagínense que se malogre un servidor y tengas
por decir un número cualquiera, ya 9.999 servidores más disponibles ahí, con alta disponibilidad, ¿no? Más o menos es un poco el cómo funciona la nube. ¿Ok? Entonces, la infraestructura como servicio, yo soy responsable de todo lo que hago adentro. Entonces, si entro un ransomware dentro del sistema operativo, la culpa es mía, no es de la nube. Si la base de datos que está dentro de mi servidor se daña, se corrompe, sale error, la culpa es mía, no es de Azure. ¿Ok? La culpa es mía porque yo soy responsable de administrar todo lo que está dentro de ese sistema operativo. Entonces, algunos dicen, oye, pero ¿y si yo quiero tener solamente un servicio específico? ¿Ya? Una máquina virtual, en una máquina virtual como yo puedo hacer muchas cosas, puedo tener muchas cosas instaladas, pero ¿qué pasa si yo lo que busco es especializar un servicio en la nube? Ya no quiero tener una máquina virtual donde yo pueda instalar cualquier cosa, sino que quiero tener una base de datos en la nube y solamente un servicio de base de datos, nada más. ¿Y por qué quieres tener un servicio de base de datos? Bueno, porque tengo una aplicación, la aplicación es web, entonces esa aplicación web también la podría poner sobre otro servicio de Azure, que son los servicios de website, o Cloud App, entonces, o Cloud Service, perdón, Cloud Service, ¿no? Y lo que hago es mi aplicación o mis servicios de nube los conecto a mi base de datos en la nube y todo vive en la nube y yo no tengo ningún servidor en mi empresa, ¿no? Ese es el mundo ideal. Entonces, y todo está gestionado en la nube y yo no soy responsable de qué ahora. Cuando ya estás en un modelo Platform as a Service o plataforma como servicio, eh, la nube es responsable del hardware y en este caso del servicio que estás comprando o estás arrendando. Ese servicio que estás arrendando es de base de datos, sí. Entonces, él es responsable de que esa base de datos nunca falle o, bueno, tenga un SLA del 99.95%. ¿Ok? Entonces, si tiene un SLA del 99.95%, ¿de qué soy responsable ahora yo? Tú eres responsable de todos los objetos que instales dentro de la base de datos, o todos los objetos, mejor dicho, que crees dentro de la base de datos, procedimientos almacenados, pistas, índices, ¿no? De la performance de las consultas. ¿Por qué? Porque tú compras un servicio y le dices, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que ese servicio tenga esta característica específica. ¿Ok? Y si se pone lento, si tu aplicación está lenta, ya, la culpa o la no culpa no, la responsabilidad es de nosotros. ¿Por qué? Porque de repente no hemos implementado índices, no hay estadísticas, o de repente el query que hemos hecho es demasiado complejo, ¿no? Y por eso demora mucho en resolverse. Entonces, yo soy responsable ya netamente de optimizar mi solución o mi servicio, en este caso mi aplicación, y me evito toda la responsabilidad de administrar un SQL Server, por ejemplo, para que más o menos se den una idea. Y ahí voy a ver una pregunta que está en el chat. Eh, ¿Me logran escuchar o solamente es Saúl que no logra escuchar? Disculpen. ¿Me escuchan? Hola. Ok, sí. Y Saúl ahí parece que el problema es con Saúl. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí es un modelo, en el caso de Saúl, ¿no? Es como una especie de modelo de infraestructura como servicio, porque nosotros estamos brindando aquí el acceso a la sala de Teams, ¿ya? Pero, y todos podemos escuchar menos él, entonces es responsabilidad de su equipo, ¿no? O su configuración, o por ahí mover algún cable o algo para que pueda escuchar. Entonces, más o menos es así, ¿no? La responsabilidad, él es como el dueño de la máquina virtual, ¿ya? Nosotros somos Azure. Entonces, por ejemplo, más o menos para que se den una idea, cuando somos administradores de base de datos, ¿ya? Nosotros somos responsables de administrar toda esa instancia de SQL Server. Y dentro de esa instancia, si vemos las propiedades, tenemos que gestionar memoria RAM, gestionar procesador,
gestionar seguridad, conexiones, configuración de la base de datos, opciones avanzadas y los permisos, ¿no? Aquí nada más, por ejemplo, hay una configuración. ¿Cuál es la memoria mínima y máxima de mi servidor que debe tener, qué valor deben tener configurados para que esto funcione correctamente? En la parte de procesador, ¿cuántos hilos en paralelo debería tener configurado para que eso esté optimizado? Si lo dejo en cero, quien decide es SQL Server, pero yo lo podría optimizar aquí. Igual, ¿cuántos de mis nodos que tengo de CPUs, ya cuáles los puedo asociar a la parte de actividad de disco y a la parte de actividad de procesamiento? En la parte de seguridad, ¿qué tipo de autenticación voy a trabajar y cómo puedo auditar el login, ¿no? Si es que alguien se está conectando, y ver si es que realmente está fallando una conexión, entre otras opciones, ¿no? Un proxy incluso. En la parte de conexiones igual, el número de conexiones concurrentes, si es que tengo una licencia y tengo un número de calls, cuántas máximas conexiones puedo tener, ¿no? Y todas las opciones asociadas a la conexión. Eh, la conexión remota del servidor, cuál es el tiempo en timeout que debería tener, ¿no? Eh, aquí el fill factor, que es el factor de relleno, y eso está asociado al extend de SQL Server. El extend de SQL Server es un conjunto de 8 páginas, ¿ya? Que se almacenan a nivel del disco, y cada página tiene un tamaño de 8 KB. Entonces, lo que hace este factor es, si yo tengo una página de 8 KB, ¿en qué momento de esas 8 KB debería yo decirle a SQL Server que la página ya está llena para que vaya llevando los datos a la siguiente página? ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a pasar? Que si lo dejo en cero, la página se va a llenar, y cuando se llena recién la página, va a crear una página nueva. Entonces, en esos nanosegundos de que se llena una página y tienes que crear una nueva, pierdes ciertos nanosegundos o milisegundos de rendimiento. Entonces, eso se puede optimizar. Puedes optimizar en qué tipo de almacenamiento de volumen debe estar almacenada la data. Todo, y por ejemplo, aquí, eh, por ir a alguno que no, el número de el paralelismo, por ejemplo, el máximo nivel de paralelismo que puede tener las instancias. Entonces, y esto es solamente una parte, ¿ya? De administrar esa instancia. Tienes objetos de servidor, tienes seguridad, tienes la parte de administración con los planes de mantenimiento, logs, ¿no? Entonces, administrar una base de datos no es sencillo. Hay muchos factores para que esto funcione correctamente. Entonces, cuando tú tienes un servicio de Platform as a Service, ¿ya? Cuando tienes un servicio de Platform as a Service, la nube se responsabiliza de toda esa administración de la instancia, ¿ok? Tú solamente te vas a enfocar en tu base de datos. Te va a dar una base de datos, BDMove, por ejemplo, puedo poner aquí, y tú solamente te vas a enfocar en todos los objetos que están dentro de la base de datos. Eso es lo único que vas a trabajar. Lo demás se encarga Azure, ¿ok? Entonces, ese es el servicio de Platform as a Service. Ahora, ¿qué servicio es ese? Es Azure SQL Database. Azure SQL Database te provisiona o te brinda una base de datos nada más, como tal, una base de datos. Y tú puedes hacer todo lo que está aquí, pero no puedes hacer nada más que trabajar con esa base de datos. Entonces, venía una problemática. Germán, mira, yo en mi SQL Server on-premise o en mi SQL Server local tengo planes de mantenimiento, estoy teniendo un tema de auditoría, por ejemplo, ya en la parte de seguridad tengo un tema de auditoría, ¿ok? Y tengo algunas replicaciones o tengo algunas jobs que estoy automatizando algunas tareas, ¿no? Entonces, la pregunta de todos era, ¿esto lo puedo hacer en la nube? Si tengo un job, por ejemplo, ¿lo puedo hacer en la nube? Entonces, nosotros lo que siempre hemos dicho cuando hemos visto esos temas de Microsoft
asociados a Azure SQL Database es que, por ejemplo, una auditoría sí la puedes implementar en Azure SQL Database, pero un plan de mantenimiento o un SQL Server Agent con un job, no. Y hay otras opciones de administración de base de datos que no las puedes hacer en Azure SQL Database porque Azure SQL Database te está provisionando solamente una base de datos, ¿no? Entonces, Germán, entonces, ¿qué hago? Bueno, si quieres migrar a la nube, lo que tienes que hacer es migrar a una máquina virtual y seguir. Pero, Germán, si migro a una máquina virtual, yo tengo que seguir administrando la instancia. Sí, lamentablemente sí. Y entonces, ¿por qué estoy en la nube? Bueno, te da velocidad, te da el hardware al 99.95%. Entonces muchos decían, no. Ah, ya, ok, gracias. Y se siguen quedando, y muchos se han seguido quedando en on-premise. Entonces Microsoft escucha eso en el mercado y nace esta nueva opción que también es Platform as a Service, que son las instancias administradas de Azure SQL. ¿Ok? Y esta tiene una compatibilidad prácticamente total con una instancia local de SQL Server. Ahí puedes hacer los jobs, puedes hacer tus auditorías, puedes prácticamente trabajar como si fuese un SQL Server on-premise, pero quien administra la instancia o quien es el responsable de la performance de la instancia es Azure. Tú te dedicas a hacer tus planes de mantenimiento, a hacer tus jobs, ¿no? Eh, y lo demás lo hace Azure. Entonces tienes copias de seguridad automáticas. ¿Por qué? Porque en Azure SQL Database las copias de seguridad automáticas, si bien se han implementado, antes no existían. Porque lo que te decía Microsoft es, ¿para qué quieres un backup si esto siempre va a estar disponible? No, pero yo quiero un backup. No, pero eso siempre va a estar disponible. Entonces, por temas de auditoría, por temas de continuidad de negocio, etcétera, y por ese mismo sentido de pertenencia, ¿no? Necesito tener mi backup aquí en la empresa, necesito generar copia de seguridad. Entonces, lo añadieron. Eso también lo puedes tener dentro de una instancia administrada, ¿ok? Entonces, pero esta instancia te permite tener varias bases de datos, ¿ya? Y incluso puedes tener varias instancias y tener grupos o recursos compartidos entre esas instancias. Aquí no, aquí es solo una base de datos, ¿ok? Y esto es, digamos, el servicio ideal para migrar la mayoría de las bases de datos locales hacia la nube. Asteriscos, letras pequeñas del contrato. Este es uno de los servicios más caros que tenemos a nivel de plataforma de datos en SQL Server. A tal punto que yo no podría hacer una demo de una instancia administrada teniendo una suscripción de $200 al mes. Ya, ni siquiera me va a permitir hacer una demo que funcione en 5 minutos. Mínimo tengo que tener una suscripción de más o menos unos $1000 de saldo para poder usar este servicio. Ese es, digamos, el punto en contra, si lo quieren llamar así, ¿ya? Pero digamos que la factura más cara, si optimizas bien los recursos de hardware, estamos hablando de más o menos unos $4000 al mes, ¿ya? Pero es un señor hardware, ¿ya? Estamos hablando de 16 CPUs, de más o menos unas 64 gigas de memoria RAM con discos en estado sólido y un storage de casi 1 TB. Entonces es un hardware bastante, si lo ves como hardware, es bastante robusto. A más o menos ese precio, pues lo que te saldría en un data center tener ese hardware y tenerlo con alta disponibilidad, si haces una comparación de costos, te vas a dar cuenta que esos 4000 que parecen súper caros, pues en realidad no lo son. Ahora, eso es cuando tienes pues una aplicación en producción que necesita pues obviamente un hardware de ese tipo. Si tu servidor local, y estamos hablando de 8 gigas de RAM, no sé, pues 8 o 4 cores, y todavía no tienes discos en estado sólido, sino son discos SATA, ¿no? O discos mecánicos. Entonces, simplemente bajas la performance y tienes algo súper, súper más económico, ¿no?
Entonces, ese es un poco los sabores que tenemos en Azure. Ahora, ¿cómo es que funciona esto en la nube? ¿O cómo es que lo podemos crear, ya? Más que todo es cómo lo podemos crear. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cómo se manejan los upgrades de versionamientos en paz? Es que no hay upgrades de versionamientos. ¿O a qué te refieres como upgrade de versionamiento? ¿A la versión de software del mismo Azure SQL Database o te refieres a versionamientos de desarrollo que estás haciendo a nivel de base de datos? Ahí sí no me quedó muy claro la pregunta. Entonces, el portal de Azure necesitamos una suscripción. Ya eso es, esa versión, esa actualización se hace de manera transparente para el usuario. No hay como en Windows que tienes un Windows Update o que se detiene el servicio para hacer una actualización. No, ahí sigue funcionando todo sin ningún problema. No. Entonces, cuando nosotros queremos crear un recurso, por ejemplo, una máquina virtual, vamos aquí a la parte de crear un recurso y son todos los diferentes recursos que tiene en Azure, ¿no? Diferentes servicios. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero crear una máquina virtual y necesito una suscripción, ya, de pago por uso, un grupo de recursos. El grupo de recursos es como una especie de organización de los activos que vas creando en Azure. ¿Qué quiere decir? Tú tienes una suscripción. ¿Ya? Dentro de esa suscripción puedes crear muchos servicios. Entonces, pero si tú tienes un servicio de base de datos, un servicio de máquina virtual y un servicio de, de website, por ejemplo, o simplemente un servicio de website y un servicio de base de datos, porque tienes una aplicación, ¿ok? Si tú lo creas en la nube, al estar en la nube, digamos, por direccionamiento de red y por temas de permisos, ese website puede estar en cualquier lado de toda la nube o digamos dentro de todos los data centers que tienes ahí en Estados Unidos, si es que los estamos creando en Estados Unidos, y la base de datos también. Entonces pueden estar como que muy dispersos, ¿ya? Entonces, al estar muy dispersos, cuando tú conectas ambos servicios, pueden estar un poquito lentos. Entonces, ¿qué es lo que hace Azure más o menos para explicarles el tema de grupo de recursos? Porque eso también lo pueden encontrar en Azure Fundamentals o de repente alguien por ahí conoce mejor el concepto, ¿ya? Pero básicamente lo que haces aquí es como crear un grupo de trabajo, ¿ya? Y en ese grupo de trabajo tú lo que haces es los servicios que están relacionados se crean en un mismo grupo de recursos y hacen como que están mucho más cerca, ¿ya? A nivel de direccionamiento IP público y ciertos permisos también, digamos, son más directos, o sea, se comunican entre ellos fácilmente. ¿Ok? Entonces aquí puedes crear un grupo de recursos, ese grupo de recursos tiene que tener un nombre nuevo, un Perú Data, ¿ya? Un Perú Data y crea un nombre de máquina virtual, ¿ya? BM Perú Data. ¿En qué región? Al este de Estados Unidos. Ya al este 2. Tipo de seguridad que estándar. Y por ejemplo aquí como imagen puedo crear esta imagen que es un Windows Server 2022, ¿ya? Con una licencia SQL Server 2019 Developer, quiere decir que la licencia es gratuita, ¿ok? Hasta ahí solamente estoy configurando dónde va a estar
mi máquina virtual, cómo se va a llamar, ¿no? Y qué plantilla de máquina virtual va a desplegar. Si quieres ver más imágenes, le das aquí clic en ver todas las imágenes. Y en el Marketplace de Azure hay diferentes plantillas que vas a encontrar sistemas operativos con Windows Server, con Windows 10, con Windows 11 y también con Windows 7, ¿no? Y también con Ubuntu, con Red Hat, CentOS, ¿no? Diferentes plantillas. Debian, ¿ok? Esa es parte del Marketplace de Azure. Porque al final todo esto está configurado, implementado en archivos de tipo JSON, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando lo descarguen. Entonces, incluso eso no había antes, por ejemplo, ¿ya? Pero la arquitectura de la máquina virtual es, por ejemplo, x64, 64 bits, y también podrías tener ARM64. Eso ya es para la gente de infraestructura y yo sí quiero deslindar responsabilidades. Y el tamaño, ¿ya? Mira, aquí te da por dos Virtual CPUs y 8 gigas de RAM, ¿no? Un promedio de $70 por mes. $70 por mes. Tienes diferentes tamaños o modelos, ¿ya? Si necesitas más memoria RAM, si necesitas más CPU, si estás más enfocado en discos, si estás más enfocados en actividades de entrada y salida de lectura y escritura al disco, si necesitas más espacio de almacenamiento temporal, si necesitas un disco de tipo premium, ¿no? Entonces tienes diferentes categorías, ¿no? La de 5, las series B o la de series B4, ¿ya? Y las de cuarta generación, bueno, las de quinta generación, las de cuarta generación son creo las más costosas o una de las más costosas, ¿ya? Pero tienes aquí una gama y a ese dimensionamiento tienes que trabajarlo siempre con un arquitecto, en este caso de infraestructura, un arquitecto de Azure, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que evaluaría primero sería cómo es tu arquitectura actual en un premise y trataría de buscar una equivalencia con cierto grado hacia arriba de performance, ¿ya? De repente me iría no tanto por 4 discos, ¿ya? De repente iría por una de 5 con 8 discos, ¿no? Con 8 discos y 4 virtual CPUs y 16 gigas de RAM. Son más o menos $150 al mes. Ya, por ejemplo, iría por ahí. Pero como mi suscripción es bastante limitada porque es trial, pues vamos a ir por algo básico, ¿no? Por aquí, por $70. Una vez que has configurado el tamaño de tu máquina virtual, un usuario, Azure Admin, y una contraseña de complejidad alta. Y aquí igual. Tienes que tener obviamente acceso a- al puerto 3389 para poder acceder al escritorio remoto y por revisar y crear esta máquina virtual. Hay algunas configuraciones adicionales que puedes hacer, pero en ese caso no es tan delicado. Y aquí puedes descargar el template para luego poder automatizar esta máquina virtual. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, así como vieron el Marketplace, ¿no? Que hay máquinas virtuales que ya están configuradas ahí. Aquí esto está hecho en JSON, ¿no? Y tienes toda la configuración. Entonces, cada vez que quieras crear una máquina virtual con las mismas características, lo que tendrías que hacer es descargar ese template y luego lo podrías deployar, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere con tener, en este caso, el template. Ok, y paso a crear la máquina virtual. Entonces, aquí es donde yo tengo una infraestructura de guías, ¿no? Yo soy responsable de todo lo que pase
dentro del sistema operativo, pero Azure es responsable de darme el hardware que le he pedido, la cantidad de discos que le he pedido, la cantidad de memoria RAM que le he pedido y que las actividades hacia esa máquina virtual pues siempre las puede hacer con un SLA del 99.9%. De tenants, sí, claro, el concepto de tenants está asociado al concepto de suscripción, ¿no? Al final, esa suscripción que creas es un tenant, ¿no? Y siempre esa suscripción está asociada, o ese tenant está asociado a un AD de, en ese caso, a un Azure Active Directory, ¿no? Entonces, sí, pues ahí está provisionando la máquina virtual. Ahora, para un Azure SQL Database es muy parecido, ¿ya? Aquí si bien tengo el recurso directo, pues igual puedo crear el recurso desde aquí y aquí tengo SQL Database, create una suscripción, un grupo de recursos que va a ser el mismo para que estén como que cerca, ¿ya? Como Perú Data, un nombre de base de datos, aquí le voy a poner BD Perú Data y necesita un servidor, ¿ya? Pero en este caso, este servidor es como que una instancia. La ventaja de tener un servidor en Azure SQL Database es que ese servidor solamente se usa como parte de la configuración de acceso al servicio de Azure SQL Database. Es algo así, miren. A ver. Es como que, por ejemplo, tú tienes aquí una base de datos, ¿ya? Tú tienes una base de datos y nosotros somos usuarios que estamos por aquí, por ejemplo. Somos usuarios que estamos en una PC, ¿ya? Y como usuarios queremos llegar a esa base de datos. Como usuarios queremos llegar a esa base de datos. Entonces, no nos conectamos directamente a la base de datos, sino que entre nosotros dos hay un servidor, que es como una especie de instancia, ¿ya? Porque la base de datos como tal no puede tener, por ejemplo, una IP pública o algunas configuraciones que tiene en ese caso el servidor. Entonces, eso es más que todo por un tema de autenticación. El usuario va aquí y aquí hay ciertas reglas de acceso o ciertas reglas de configuración y esta instancia se conecta a la base de datos. Entonces, y ahí regresa el ciclo, ¿no? Entonces, dentro de este servidor no hay costo, ya aquí no vamos a ver, cuando configuramos el servidor, no hay un costo aquí asociado. El costo va a ser dependiendo del tamaño de la base de datos que queremos nosotros. No es en base al servidor. Esto es solamente un medio, un mecanismo para llegar a la base de datos. Entonces, tú puedes tener en ese servidor una o varias bases de datos y cada una puede tener de repente diferentes tamaños y con eso estamos hablando de diferentes costos, ¿ya? Diferentes costos. Entonces, pero están de repente en un mismo servidor, ¿ok? Entonces, él es el intermediario. Entonces, aquí tenemos que crear un servidor, crear un nuevo servidor y ponerle un servidor, un nombre de servidor. En este caso,
Le voy a poner SRB Move Data nada más, ya para que no sea tan grande el nombre. Y al este 2 de Estados Unidos. El método de autenticación en este caso puede ser una autenticación de Azure, del Azure AD. No tengo un Azure AD establecido más que el usuario por defecto. Entonces voy a utilizar una autenticación SQL. ¿No? Como les digo, este es el que le da el acceso al usuario para poder conectarse a la base de datos. Entonces, esa autenticación de SQL le pongo un login y un password. ¿Ya? Como en la máquina virtual, igualito. Azure Admin y le pongo una clave. Siempre le pongo yo la misma clave para no olvidarme. Porque una vez me pasó en plena demostración que creé un recurso y por los nervios me olvidé la clave y no podía ingresar al recurso. ¿Ok? Entonces crea solamente ese servidor, pero no has puesto ningún valor, ningún tamaño, nada, solamente un acceso. Esta base de datos es Elastic Pool, no, porque es una base de datos simple. Elastic Pool lo que te permite es tener como una especie de réplicas, ¿ya? De réplicas, ¿para qué? Para que conforme tengas mayor capacidad de cómputo, digamos, mayor demanda de procesamiento, estas bases de datos eh, tengan la opción de poder hacer trabajos en paralelo, ¿no? Y darle mayor flexibilidad. En este caso, tu servicio de base de datos. Obviamente eso también es más costoso. Tenerlo en un entorno de Elastic Pool es más costoso. Y la carga de trabajo está en un entorno de producción o de desarrollo. De eso va a depender mucho el costo de la facturación. ¿Ok? Los entornos de desarrollo tienen modelos, digamos, de capacidad de cómputo más básicos que el de producción. ¿Ya? Obviamente el modelo de desarrollo también es más económico que el de producción. Entonces ahí lo puedes poner en desarrollo, ¿no? O lo puedes dejar en producción. Vamos a dejarlo en este caso en producción y en producción vamos a configurar el tamaño. De esto es de que depende el costo, ¿ya? El costo de este servidor, por ejemplo, ya está basado en vCores, en core virtuales, de propósito general, y tienes dos niveles un poco más, digámoslo así, costosos, que son de hiperescalabilidad, ¿ok? Que esa demanda, el storage va a ir creciendo, ¿no? Y te da mayor, digamos, capacidad de almacenamiento, o de negocio crítico, que es para gran base de datos que tienen gran cantidad de transacciones concurrentes. Estás hablando de 80 vCores, ¿ya? Y 415 gigas de memoria RAM. O bueno, hasta ahí puedes crecer, ¿no? Entonces, con dos virtual cores, esto más o menos, vamos a ver, pero aquí tiene que actualizarse. Ahí está, con dos virtual cores, eso es lo que nos costaría por mes. Y si tuviéramos en propósitos generales, ¿no? Eso es lo que nos costaría, por ejemplo. Tú puedes ponerle el tamaño de cantidad de vCores y en realidad de eso es lo que va a depender el costo directo, ¿no? El tamaño de almacenamiento también, pero es menor, ¿no? Es menor, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy configurando dos virtual cores y 17 gigas, por ejemplo. Y ese es en producción. Si quisieras ir a un entorno de desarrollo, podrías ir a los modelos antiguos que son por DTUs, a un modelo estándar, con 10 DTUs que te permite tener 10 transacciones concurrentes, y eso sería el costo aproximado por mes que deberías pagar. Cuando son entornos de desarrollo, de calidad, a mí me gusta mucho este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque son bastante económicos para tener un entorno de pruebas o un entorno de desarrollo, ¿ya? Y me evito toda la administración de desarrollo o de pruebas de forma local o a nivel de servidores, ¿no? Entonces,
en algunas empresas, cuando hemos hablado de ese tipo de servicios, y son sobre todo empresas que están dedicadas al software factory, vamos por ese tipo de modelos, ¿no? Asociado en DTUs, en cargas de trabajo estándar, porque son bastante económicas. ¿Y por qué? Porque aquí en un entorno de desarrollo no vas a tener mucho paralelismo o transacciones concurrentes constantes, ¿no? Pues desarrollo o es calidad. Entonces ahí puedes aprovechar muchísimo ese costo, ¿ok? Entonces yo por temas de costos, ahorita lo estoy configurando en DTUs, ¿no? Si lo pongo en desarrollo, igual aquí, al momento de configurar la base de datos, voy a tener costos más económicos por estar en desarrollo, pero en DTU sigue siendo el mismo costo, ¿ya? El backup que sea local, mi empresa está en un solo lugar, así que no necesito que sea redundante en zonas. Y ese es el resumen de mi base de datos que he creado, ¿no? Y le empiezo a crear y provisionar. ¿Haz aquí alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿Ok? Y aquí en la máquina virtual, por ejemplo, voy al recurso. Tengo mi máquina virtual y aquí me puedo conectar. Ya me puedo conectar por escritorio remoto y descargo un archivo RDP que está cifrado. O sea, no es que yo voy a mi escritorio remoto de mi sistema operativo y pongo la IP y con eso me conecto. No, necesito este archivo para poder conectarme, porque la conexión es cifrada. Si no, no podría conectarme a la máquina virtual. Entonces, Azure Admin y pongo la clave. Esa es mi máquina virtual en Azure, que también tiene una instancia de SQL Server 2019 instalada. Cuando todo funciona en la nube, ya la velocidad es mucho más rápida porque digamos, el ancho de banda que nos ofrecen los servicios de Azure y de Cloud en cualquier fabricante son bastante óptimos, ¿ya? A diferencia de servicios, de un servicio local a nivel de ancho de banda, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ingresar aquí, vamos a ver si me deja también. Ese es mi server manager. Y aquí está en mi SQL Server. Obviamente, si necesitas que eso sea más rápido, tienes que ponerle un poquito más de hardware, ¿no? Pues aquí lo que voy a hacer básicamente es deshabilitar la configuración de seguridad del Internet Explorer. ¿Ya? Básicamente para el único que me he conectado aquí a mi... Se dan cuenta que yo soy responsable de todo lo que pasa, ¿no? De la configuración, del Internet. Si yo descargo un ransomware por conectarme a una página que no debo, pues es responsabilidad mía, no de Azure, ¿no? Entonces, si yo aquí hago un speed test, por ejemplo, para ver cuál es el ancho de banda que tiene en este caso mi máquina virtual en la nube,
¿no? Y esa es la velocidad de descarga y de subida que tenemos en la máquina virtual, ¿no? Eso es lo que nos da Azure por tener esa máquina virtual en la nube. Si yo hiciera ese ejercicio aquí, mi capacidad de descarga de repente es un poquito parecida, ¿no? Pero en realidad estoy llegando solamente a un poquito más. Pero la cantidad de, digamos, de upload sí es casi el cuádruple, ¿no? Y eso que yo estoy trabajando ahorita con fibra óptica, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas de la nube, ¿ya? A veces incluso puede llegar a un poco, medir un poco más, ¿ah? Luego ese es mi SQL Server y eso es en la nube. Al estar en infraestructura como servicio hay grandes retos. ¿Por qué? Porque está aquí en un servidor y yo no puedo conectarme, por ejemplo, desde mi equipo local. No me voy a poder conectar a esa máquina virtual. Necesitaría tener una VPN entre mi máquina virtual que es en Azure con mi red, en este caso local, para poder llegar a ese servidor. Entonces, ahí ya te das cuenta que a tu motor de base de datos, ya tú no vas a poder acceder desde un Management Studio local. Tienes que ir siempre a la máquina virtual, ¿ok? Siempre vas a tener que ir a la máquina virtual. Cuando están estos dos modelos de instancia administrada y de Azure SQL Database, sí te puedes conectar directamente sin tener, en este caso, ninguna VPN ni ningún otro tipo de intermediario, salvo por ahí un firewall que hay que configurar en el mismo servicio de la nube, pero es bastante sencillo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda quizás que tengan? Entonces, en mi máquina virtual, al final es como estar en mi equipo, ¿no? Me provisiona hardware, sí, pero toda la responsabilidad y la configuración, por ejemplo, es desde mi responsabilidad. Aquí yo necesito, por ejemplo, optimizar la memoria RAM, ¿no? Ese valor es un valor dinámico y que es el dolor de cabeza de muchas empresas cuando esto no está configurado correctamente. Entonces, ahí es responsabilidad mía de poder optimizar esta instancia. En este caso, que tengo mi base de datos en la nube, no, este es en Azure SQL Database, ¿ok? Yo tengo no, un servidor, que es este de aquí. Entonces, a este servidor yo me podría conectar utilizando mi Management Studio. ¿Ya? Voy a revisar, creo que tengo una pregunta aquí. En infraestructura como servicio no hay autotuning, todo lo hace aquí. Nosotros mismos tenemos que configurar todo. Es como que lo instales en tu computadora local, en tu servidor local. Azure no se responsabiliza de nada de lo que está dentro. Aquí no hay un autotuning de la instancia, del servicio. La base de datos es algo que siempre, siempre, en cualquier modelo va a ser nuestra responsabilidad, ¿ya? En Azure SQL Database, por ejemplo, como en este caso, vamos a ver si me puedo conectar y ver cómo está estructurado, ¿ya? Para ver qué opciones tengo yo de configurar y de optimizar. Entonces pongo mi usuario y mi clave y aquí me va a salir un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que necesito es tener un acceso de red dentro de la misma base de datos. Ahorita me está denegando por un acceso de red público. No hay un acceso de red público a esta base de datos.
Entonces, eso es algo que tengo que configurarlo aquí en el firewall. Ok, me voy al firewall y le digo habilita, ¿no?, el acceso de red público y añade mi IP pública, en este caso la mía, la que está en mi equipo. Detecta la IP pública que tenemos en el equipo o en el hard, en el router, y la agrega como una regla de firewall. Entonces, de esta forma, puedo ya tener acceso a la base de datos. Entonces voy a ir nuevamente aquí a conectarme. Y ahora sí, estoy dentro de mi base de datos. Recuerden que creamos una base de datos basada en un modelo de DTUs. Al ser un modelo de DTUs, la versión es también un poco antigua. Estamos hablando de un Azure SQL Database versión 12. Esto es parecido, no es SQL Server, pero es muy parecido a lo que es un SQL Server 2014. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí solamente tengo acceso a mi base de datos, que es por la que estoy pagando, y aquí puedo crear todos los objetos, pero no tengo nada más. Aquí yo no le puedo hacer clic derecho a propiedades. ¿Se dan cuenta? Entonces, la optimización de la instancia es responsabilidad, que en este caso, de Microsoft o a nivel de Azure. ¿Ok? De instancia. De base de datos, no. Yo soy responsable de la base de datos. Yo soy responsable de la base de datos, ¿ok?, de los objetos que voy a implementar. Pero, por ejemplo, a nivel de base de datos, ¿dónde está la optimización a nivel de almacenamiento, por ejemplo? Aquí yo no veo storage, ¿ok? Puedo ver algunas propiedades de permisos o query store, que es una de las novedades que salió en SQL Server 2016, y lo que hace es evalúa todas las transacciones que hay en tu base de datos y te va mostrando cuáles son los objetos que más están generando rendimiento en tu base de datos, ¿ok? Y eso se va almacenando en esa parte, ¿sí? Pero aquí no hay, por ejemplo, storage. Tengo solamente el nivel de compatibilidad que está con SQL Server 2019 y todas las propiedades que tiene o necesita una base de datos. Entonces, autotuning de base de datos no hay, porque yo aquí tengo que igual personalizar esto. Si creo una tabla, ¿no? Si creo una tabla, tengo que ver que esa tabla tenga índices, ¿no? Si creo un store procedure, tengo que ver que ese store procedure pues también funcione, ¿no? Entonces, yo soy responsable de todo lo que está dentro de la base de datos. Entonces, ese autotuning de base de datos no podría decir que existe, pero sí a nivel de un autotuning a nivel de instancia, ¿ok? Eso es justamente lo que les decía, ¿no? El Query Store. En Query Store tienes esa opción, ¿no? No es una herramienta, digamos así, como software, sino que es parte del mismo SQL Server, y es lo que te recomienda para que el DBA pueda hacer optimizaciones. Esta es una que está dentro de aquí, de la parte de visualización del Management Studio, y dentro del mismo portal de Azure, ya tienes aquí también un IntelliJ Performance, ya, donde tienes un Query Performance Insight, donde este señor va a poder, eso es cuando tienes no el modelo de TU, sino tienes los modelos de propósito general, ya, pero básicamente lo que hace es recopilar información, ¿ok? Y esa recopilación de información aquí te permite ver cuáles son los queries que más demoran en ejecutarse, el consumo de queries por recursos,
¿ya? Y a partir de aquí sí también puedes tener incluso algunos feedbacks o recomendaciones que te da el mismo Azure, ¿no? Para que el DBA pueda implementarlos y de esa forma mejorar, ¿no? Y el tuning automático se basa un poco en esa parte, ¿no? En poder crear o forzar índices o borrar índices, ¿no? Dentro de, eh, dentro de la misma base de datos. Ahora, esto yo no lo recomiendo mucho porque a veces SQL Server o el mismo portal de Azure eh, crea índices que de repente optimizan una consulta específica, porque eso es lo que hacen, ¿no? Evalúa cada consulta de manera unitaria y puede crear un índice que mejore la performance de una consulta, pero puede ser que ese índice genere degradación en otras consultas. Entonces, ahí es mejor ir por las recomendaciones y evaluar y probar, sobre todo en entornos de pruebas, si eso funciona bien o no. Si lo dejan de manera automática, pueden toparse con ese tipo de escenarios, porque, repito, este tuning automático eh, lo hace evaluando consulta por consulta o query por query de manera aislada. Ya no es algo que está integrado a toda la solución, sino simplemente por cada ejecución o por cada query que ve, oye, ese query necesita un índice, que es lo mismo que puedes hacer en SQL Server local cuando tienes alguna consulta y vas al plan de ejecución y el plan de ejecución te genera una recomendación, ¿no? Entonces, es mejor tener las recomendaciones, ¿ok? Obviamente a veces para poder hacer esto necesitas algunos datos adicionales, que es tener un block storage o un storage account donde se almacene, en este caso, todo el log de lo que va a recopilar. Cuando tienes este tipo de servicios integrados, hay también cierto consumo de hardware o de procesamiento dentro de la base de datos, ¿ya? Y eso puede también generar cierta pérdida de rendimiento en tu base de datos en producción, ¿ya? Es mínima, sí, pero es algo que te puede también, te va a impactar de todas formas en tu aplicación, ¿no? Pero sí lo pueden hacer. Entonces, como ven, es bastante completo, ayuda muchísimo a los DBAs. Tienes la parte de auditoría, ya tienes la parte de enmascaramiento de datos, tienes TD, que es Transparent Data Encryption, para poder encriptar datos, tienes una parte de seguridad a través de Microsoft Defender para la nube, ¿no? Y aquí puedes ir un poco viendo cómo es la clasificación y la distribución de tus datos, ¿ya? Las tablas, los esquemas, cómo se encuentran, cuántos tienes por columnas, ¿no? Es como que un panorama bastante rápido del inventario de objetos o de tablas que tienes dentro de tu motor de base de datos, ¿ok? Entonces, es bastante completo y también tienes un query editor que ya tiene varios años que sigue en preview, pero te permite, si no tienes un SQL Server instalado, tú aquí te logueas y puedes tener acceso también a la base de datos y aquí puedes crear las tablas, eh, ¿no? Entero, no, no, NDD, eh, char 50, ¿no? ¿No? Y que ejecutas el query, actualizamos y ahí está la tabla, ¿no? Entonces puedes leer la tabla y ya no necesitas exclusivamente de un SQL Server Management Studio para poder trabajar, ¿no? Esto a veces te puede servir para revisar algunas cosas de manera rápida cuando estás en un equipo que no tiene instalado SQL Server, ¿no? Entonces aquí puedes tener vistas, procedimientos almacenados, crear todo, empezar a desarrollar desde aquí. No es tan completo como el Management Studio, pero
te ayuda mucho en momentos de, digamos, de salir del apuro, ¿ya? sys.dm, no, ya, ¿dónde está? Sys.tables. No estoy seguro si me deja ver las vistas dinámicas o la metadata. Sí, sí me deja ver, ¿no? Tienes acceso a tables, a columns, ¿no? Puedes ver la metadata y algunas vistas de administración dinámica también las vas a poder ejecutar desde aquí y vas a poder ver un poco cómo es tu base de datos. ¿Ok? Entonces, esto es Azure SQL Database, ¿no? Y máquinas virtuales en Azure. Existen también servicios de Azure Database para motores de código abierto en Platform as a Service. Ya no necesitas tener una máquina virtual, sino que puedes deployar un servicio de Azure Database para MySQL o de Azure Database para MariaDB o para Postgres. ¿Ok? Crearlo, configurarlo es igual que el Azure SQL Database. Básicamente suscripción, el grupo de recursos, el tamaño de la base de datos, ¿ya? Aquí ya no hay un servidor de por medio, sino el tamaño directo de la base de datos, en qué región se va a deployar, en este caso, el motor de base de datos, ¿no? El login, y ya está, ¿ok? Si lo vemos aquí, por ejemplo, desde el portal, para Postgres, por ejemplo, o para MySQL, cualquiera de ellos, ¿no? No me va a dar tiempo para hacer una demo específica de ellos, pero, por ejemplo, si yo pongo MySQL, ¿no? Aquí tengo Azure Database para MySQL, y cuando creo, le doy crear, en ese caso, a ese servicio, ¿no? Tengo un modo de servidor flexible que te permite tener digamos, algo así como el server Elastic Pool, ¿no? Poder crecer y decrecer conforme a la cantidad de operaciones que vas teniendo en la base de datos, o puedes tenerlo simplemente en un servidor, un single server que está asociado para poder trabajar directamente sobre un solo repositorio. Entonces, como ves aquí, grupo de recursos, nombre del servidor, si el origen de datos está en blanco, viene de un backup, en qué locación va a estar, la versión de MySQL, usualmente el 8.0, y aquí configuras el tamaño, ¿no? Generación 5 de 4 vCores, por ejemplo, o un modelo básico, ¿no? De 2 vCores, o optimizados en memoria, ¿no? Te dan menos vCores, pero tienes más memoria RAM, ¿ok? Pero es más costoso. Entonces tienes estos modelos, ¿no? Y el login, ¿no? El nombre y la contraseña. Entonces, como ves, crear esto es casi igual que los otros servicios, ¿ok? ¿Y cómo te conectas al Azure Database for MySQL Server? Tienes que tener una herramienta cliente para conectarte al servicio de MySQL. En este caso, por ejemplo, puedes usar Workbench para MySQL. ¿Ya? Con Workbench te podrías conectar a este Azure SQL Database. Igual pasa para Postgres. ¿Ya? Para Postgres, SQL, ¿no? Tienes Azure Database para Postgres, que también está en formato Flexi Server, ¿no? Que también está en formato Flexi Server. Aquí sí no te permiten single server, tema por costo más que todo.
igual, grupo de recurso, nombre del servidor, en dónde se va a alojar la versión y el tipo de carga de trabajo en producción, en empresas pequeñas y medianas, en producción, empresas grandes o en entorno de desarrollo. Y dependiendo de eso, tú puedes configurar aquí, ¿no?, el modelo, que está basado en las máquinas virtuales que tiene Azure, ¿no? Por ejemplo, este de 2 Virtual Cores con 8 GB de RAM, ¿no? Estamos hablando de $62 al mes promedio, ¿no? $62, sí, más o menos. Bueno, más el storage y todo, $140 al mes, estimado, ¿no? Y si es que tienes zona de disponibilidad, no, eso es alta disponibilidad, eso si tienes zona de disponibilidad puede ser que crezca. Y esa es la ventaja de Postgres, que puedes automáticamente implementarle alta disponibilidad, ¿ya? Pero obviamente el costo crece, si no lo dejas en un solo servidor. Y en la autenticación, ¿no? Ahora, ¿cómo te conectas a este Postgres? Igual necesitas una herramienta Enterprise DB, ¿no? Para Postgres, o cualquier otra herramienta que te permita conectarte a un motor de base de datos de Postgres, ¿no? PGAdmin, perdón, Enterprise DB no, el PGAdmin te permite conectarte a Postgres. Enterprise DB es la marca, la aplicación es PGAdmin, ¿no? Y con eso puedes gestionar tu servidor de Postgres en base de datos. Si no, necesitas toda una máquina virtual o todo un sistema operativo para poder gestionarlo, ¿ok? Está en formato PaaS, Platform as a Service, ¿no? Bueno, ya hemos hecho este aprovisionamiento de servicios de bases de datos y aquí viene una prueba de conocimiento, ¿no? Y pregunta 1, ¿qué opción de implementación ofrece la mejor compatibilidad al migrar una solución local existente de SQL Server? Es una que no hemos podido hacer demo por temas de costos, como le dije, ¿no? Pero es la instancia administrada de Azure SQL. Es la que tiene prácticamente todas las funcionalidades que tiene un SQL Server on-premise, pero a nivel de costos sí es un poco alto, ¿no? No tienes esa opción de Azure SQL Database que por $14 ya puedes tener una base de datos en la nube. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Azure SQL Database es verdadera? La mayoría de las tareas de mantenimiento de base de datos están automatizadas. Es necesario comprar una licencia de SQL Server y solo admite una base de datos. ¿Necesitas comprar una licencia de SQL Server? No, no necesitas. ¿Admite una base de datos? En realidad puedes crear varias, ¿no? Dentro de un servidor. La mayoría de las tareas de mantenimiento de base de datos están automatizadas, ¿no? Como han visto, nosotros ya evitamos tener trabajos de administración sobre una instancia de Azure SQL Database porque todo eso se encarga, en este caso, Azure. ¿Y qué servicio de base de datos es la opción más sencilla para migrar a una aplicación LAMP a Azure? ¿Ok? LAMP viene del acrónimo de, bueno, la L no recuerdo ahorita, pero A es de Apache, M es de MySQL y P es de PHP. ¿Ok? La L no recuerdo ahorita el término o por qué es L, pero es Apache, MySQL y PHP. Entonces, esto es Azure Database for MySQL, ¿no? Eso es de acuerdo a este test de prueba de conocimiento. Igual, si gustan, pueden sacarle un screenshot. Como les digo, esto les puede ayudar en el momento que quieran certificarse, ¿no? En cada sesión siempre tenemos un balotario de 6 preguntas. Son 4 módulos, hay más o menos un balotario de 24 preguntas que se ven en esas sesiones que estamos desarrollando junto con la comunidad de Microsoft User Group Perú. Ahora les voy a dejar el link de la comunidad Microsoft User Group Perú en YouTube. Suscríbanse, por favor. Ese es el canal
Linux, gracias, Vladimir. Por ahí tengo algunas preguntas, las voy a responder, no se preocupe. Y aquí el video demora 4 horas, pero hay un pequeño error de nuestro community manager que la reunión la dejó, se quedó, pues, no se finalizó y se quedó ahí en ejecución. ¿Ok? A ver, vamos a ver quiénes han participado bastante hoy día. ¿Ok? O bueno, quiénes han hecho preguntas y quiénes Josué y Jorge Espinosa. ¿Ok?